Hola, soy Jay Sanz y les doy la bienvenida de vuelta a mi canal. El día de hoy les traigo la reseña de 7 relatos cortos de RBC. Como ya vieron al inicio del video, el día de hoy les traigo la reseña de los 7 relatos que me hizo llegar el autor, RBC, que así es su seudónimo. Yo ya hice un unboxing de estos relatos que les voy a dejar en la i por si quieren ir a verlo. De igual se subió el lunes de esta semana, en el que me llegaron los 7 relatos que este escritor independiente acaba de sacar a la venta, y toda la información sobre estos relatos una vez que haya terminado la reseña. Si a ustedes les interesa pasarse por su blog o quieren adquirir alguno de estos relatos, les voy a dejar toda la información en la caja de la descripción para que vayan, le den clic al link y ahí automáticamente van a llegar a todos los datos de todos estos relatos para que se interesen, se animen. Este box set de 7 relatos me llegó en esta cajita, me llegó en el paquetito, y venían incluidos, aparte de los 7 relatos, venía incluida una tarjetita donde venía firmada por el autor, y además dentro de cada uno de los 7 relatos venía incluido su propio separador de libros, lo cual se me hizo súper bonito porque las portadas están muy lindas y los separadores pues tienen la portada de los relatos. Quiero destacar que este envío fue muy especial y muy diferente porque el escritor dentro del box set incluye una carta para el lector, lo cual se me hizo un detalle súper original, súper diferente, porque él aquí te pone la fecha de cuando lo envió y pone querido lector, y te escribe una carta explicándote cómo muy pocos escritores, o probablemente ningún escritor, se toma como esta molestia o este tiempo extra de escribirte a ti como lector, aparte de que ya te escribió, bueno, una historia, escribirte una carta agradeciéndote por leerlo y por formar parte de su proyecto. Esta carta para mí fue muy emocionante porque él plantea como todos estos problemas a los que se enfrenta uno cuando quiere escribir, cómo no cuentas con el apoyo a veces de tu familia, cómo no cuentas con el apoyo de las editoriales, o cómo a veces vivimos en un mundo tan materialista y con tanta competencia que es muy difícil dar a conocer un escrito. Entonces a veces uno tiene que apoyarse a sí mismo, no esperar que los demás te apoyen, sino recibir apoyo de quién más, sino de uno mismo, que es quién más va a creer en ti que tú mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta carta se me hizo un detalle súper lindo por parte del escritor y le agradezco muchísimo que me haya contactado para leer sus 7 relatos cortos. Y pues vamos a comenzar con la reseña. Antes que nada, quiero mencionar sobre la edición. Son relatos cortos, eso quiere decir que son muy breves. Creo que el más grande tiene 37, 38 páginas, algo así. Son muy breves, muy pequeños, como pueden ver, pero si algo me gustó es, y quiero destacarlo, son las portadas, porque las portadas fueron diseñadas por el autor. Entonces creo que cada una de las portadas tiene un diseño súper bonito. Unas me gustaron mucho más que otras, obviamente. Esta me gustó mucho, como la imagen de la chica con el libro en la mano. Esta me gustó como la decoración que rodea el título. Esta quizás es la que menos me gustó porque creo que es una de las más sencillas, pero igual se me hace pues que va ad hoc a lo que trata. En general, todas las portadas pienso que están muy bonitas. Esta es una de las que más me gustaron. Está súper linda. Y bueno, no sé si exista como tal un orden específico en el cual se deban de leer los relatos, porque pues a mí me llegó el paquete y pues yo simplemente agarré, y conforme me llamaba la atención el título de alguno de ellos, fue que comencé a leer. Así que voy a hablarles de los relatos conforme yo los leí, en el orden en el que yo los leí. Antes de hablar, ya sé que me estoy extendiendo un poco, quiero mencionar también algo importante, que es el hecho de que este escritor ha escrito muchas otras historias. Entonces en alguno de estos relatos hace referencia a esas historias, por lo cual si les llama la atención
sepan que en el blog están, y acá en la caja de la descripción yo les dejo todas las redes sociales, pero pueden contactar al autor por cualquier duda que tengan, lo cual se me hizo muy interesante porque él les va a responder y entonces si les interesa alguna de sus historias largas, pues lo contactan para que la puedan consultar o buscar estas novelas. Así que vamos a comenzar. Voy a hablar primero de Noches de Halloween, que fue el primer relato que leí. Estos, como les digo, voy a hablarles en el orden en el que los leí. Noches de Halloween nos cuenta la historia de Max, que es un niño, bueno, un niño adolescente, que vive con su abuela, con sus papás, pero en la noche de Halloween, ¿no? En la noche de Día de Muertos, su abuela le recuerda que él no debe de salir porque en la noche están los espíritus sueltos, debido a que como es Día de Muertos, pues los espíritus andan rondando por ahí visitando las casas de sus familiares, etcétera, etcétera. Este relato me gustó por eso, porque menciona un poco sobre las tradiciones de Día de Muertos, más que de Halloween, menciona la tradición de Día de Muertos, y cómo algunas personas tienen esta creencia de que los muertos vienen a visitarte en esa fecha específica. Este nos cuenta básicamente una historia relacionada con el Día de Muertos, donde el protagonista Max va a tener una aventura en casa de su abuela con algo medio, pues, sobrenatural, de una situación extraña que pasa en casa de su abuela y que, bueno, Max quiere descubrir qué es lo que está pasando. Es una historia sencilla, pero la verdad es que muy ágil de leer y a mí me gustó mucho. Quizás me hubiese gustado que fuera un poco más larga porque sí me quedé como con ganas de saber más, pero como relato corto creo que todos estos estaban ideales para leerse en Día de Muertos porque tienen mucho misterio, tienen mucho misticismo y sobre todo, pues como es un escritor mexicano, hacerle pues publicidad a nuestra pues, festividad que es el Día de Muertos, no Halloween, el Día de Muertos. Eso me gustó muchísimo. El segundo relato que leí fue El imaginario mundo infantil de Emily y su experimental adolescencia. En este, básicamente la protagonista es Emily y es la historia de una niña que, como todos los niños, quiere tener una relación increíble con sus papás, pero se enfrenta a estos padres que supongo todos hemos tenido, que no te prestan mucha atención cuando eres niño porque están muy apurados, muy ocupados, y de pronto cuando te vuelves adolescente y ellos reclaman tu atención, tú ya no tienes tiempo para ellos. Y bueno, este del imaginario mundo infantil de Emily, su experimental adolescencia, más que un relato corto, creo que es una reflexión y una invitación a todos los papás a no descuidar a sus hijos y por supuesto a los hijos a no ser rencorosos en la adolescencia con los padres, porque a veces algunos elementos o algunas cosas importantes de la vida se pueden perder. Tiene un final muy emotivo, con una reflexión muy bella respecto a la familia, así que creo que este relato vale muchísimo la pena por esa reflexión. Este tercero, el de Diane, tiene como protagonista a Diane, que es una monja a la cual se le asigna una misión importante. El padre o sacerdote del convento en el que ella vive le asigna la misión de ir a un pueblo en el cual están ocurriendo sucesos extraños, porque es un pequeño pueblo en donde los hombres, luego de ir a trabajar, regresan muy enfermos, sin posibilidades de volver al trabajo. Entonces las mujeres tienen que tomar su lugar en el campo. En este relato la trama es interesante porque obviamente existe todo este misterio de saber qué está ocurriendo en el pueblo, por qué solamente se ven afectados los hombres, qué sucesos paranormales están ocurriendo y sobre todo saber por qué Diane fue asignada a esta misión y averiguar qué puede hacer ella desde el aspecto religioso para ayudar a esta pequeña Asex, el ángel que nunca debió amar. Este relato me gustó mucho la forma en cómo estaba narrado y la forma en cómo iban explicando un poco sobre los ángeles, los arcángeles y su papel de ellos en la tierra, o sea, con los humanos, qué pasaría. Es una historia que el mismo autor menciona que es un poco controversial por la temática que él maneja y que si eres muy religioso o muy sensible respecto a los temas religiosos, no leas el relato para no sentirte ofendido, pero que si eres de mente abierta, pues obviamente te hace la invitación a que lo leas. Creo que es muy fácil de leer y quizás mi única queja con este relato es que es muy breve y a mí me hubiese gustado que fuera un poco más extenso para conocer un poco más de la dinámica que él está planteando y un poco más de los personajes, porque los personajes se me hicieron pues muy interesantes, bien realizados, solamente que sí me quedé con ganas de leer más sobre ellos. Este tiene ilustraciones y creo que me gustaron, me gustaron de hecho. Se me hicieron muy sencillos pero bastante interesantes relacionado con este.
Tiene frases muy, muy interesantes y definitivamente yo los invito a leer. El siguiente relato que leí es 12 brujas y el innombrable. En este quizás es un poco más difícil de leer, aunque es breve, en el sentido de que el autor menciona al inicio del relato que esta es una extensión de un relato mucho más grande, de una novela que él escribió. Entonces, pues yo pienso que quizás para entender tendríamos que leer primero el relato largo, o sea, la novela, y pues ya yo hablaré con el autor y le preguntaré que dónde puedo conseguirlo, porque yo sí me quedé como un poco intrigada. En este es interesante porque está narrado desde la perspectiva de dos personajes. La historia tiene un personaje femenino y un personaje masculino, entonces vamos a conocer, la primera parte va a estar narrado desde la perspectiva del personaje femenino y la segunda desde la perspectiva del personaje masculino. Eso se me hizo muy interesante porque le da como más variedad a la historia, de hablar de dos personajes de los cuales podríamos tener como muy superficialmente lo que piensa cada uno, y al narrar la misma situación desde dos puntos de vista creo que está muy... El siguiente que leí fue Xibalbá, creo que así se pronuncia, El camino a los muertos. Este, al igual que el de Emily, es un relato muy reflexivo en donde la temática es familiar. Pero en este, quizás la reflexión, aparte de que nos mencionan sobre la temática del Día de Muertos, nuestra tradición, la mexicana, también nos habla un poco sobre los valores familiares y cómo a veces por dedicarnos tanto al trabajo, por dedicarnos tanto a las cosas materiales o superficiales, descuidamos lo que de verdad vale la pena, como lo es la familia, los hijos, los hermanos, los primos, etcétera, etcétera. En este, el personaje principal se va a enfrentar a una situación en la que, al darse cuenta de que está descuidando algo importante en su vida, va a tener que enfrentarse a una serie de pruebas para reflexionar de acuerdo a cómo está llevando su vida. Este se me hizo muy interesante por el mensaje reflexivo que te da y sobre todo el final, que es muy, muy interesante y que de verdad vale la pena. Tiene una historia muy intrigante de misterio, suspenso, entonces de verdad creo que está muy, muy bien hecho y yo también los invito a leer este. Y ya por último, Septenario de afición. Este se me hizo interesante porque está narrado en primera persona y cada uno de los capítulos es un día de la semana. El primer capítulo es lunes, el segundo es martes, el tercero es miércoles, y durante una semana vamos a conocer al protagonista, que se llama Marcos, y a sus amigos, en el cual vamos a ver a un personaje que está pues triste, desolado, porque acaba de enfrentarse a una decepción amorosa. Pero no nada más enfrentó una decepción amorosa, sino que por esta persona de la que estaba enamorada, Luna, él hizo un tratado de afición. No vamos a saber en qué consiste el tratado de afición hasta el final, pero sí podemos conocer que este tratado le impide a él volver a enamorarse de otra persona, conocer a alguien más. No sabemos qué pasa si él se quisiera enamorar de alguien más, pero este tratado se supone que es para estar eternamente con la persona que amas. Pero al haberlo rechazado ella, él está pues envuelto en una situación conflictiva porque no le puede decir a nadie que hizo el tratado de afición. Este me gustó mucho, fue una lectura muy ligera y, como podrán ver, es uno de los relatos también muy breves, así que yo los invito a... Bueno, eso es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo. La verdad es que a mí me gustó muchísimo pues leer estos relatos y por supuesto colaborar con este autor, que me quedaron muchas ganas de leer los libros que él menciona en sus relatos, que son escritos por él, entonces me gustaría leer un poco más de este autor. Y como les digo, si a ustedes les interesó alguno de estos relatos y de verdad tienen ganas de leerlo, que yo los invito porque de verdad están muy breves y muy interesantes, toda la información se las voy a dejar en la caja de la descripción. Ahí va a venir el link del blog del autor, su Twitter, su Facebook, para que ustedes lo contacten, y al mismo tiempo ahí mismo viene toda la información relacionada con los relatos, dónde los pueden conseguir y cómo los pueden conseguir. Pero bueno, yo soy Jay Sanz y les mando un beso enorme. Espero que les haya gustado muchísimo este video, que se extendió un poquito porque había mucho que decir, pero que espero que les guste muchísimo. Ya saben que como cada semana en el botoncito de la información les dejo una encuesta para que ustedes voten por el libro que les gustaría ver reseñado la próxima semana. En la caja de la descripción les dejo todas mis redes sociales y espero sus comentarios en la cajita de los comentarios para que tengamos un diálogo como cada semana. Bye.